¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Libro de Cielo. Estamos con el doctor Salvador Tomasini. Alejandra, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Con Ale Carrega. Hola, Ale. Hola, Ale, buenas tardes. Y con su servidora Alejandra López. Bueno, continuamos con el libro 12 que estamos iniciando. Es un libro precioso, bellísimo. Vamos a estudiarlo bien. Adelante. Bueno, empezamos con el 12-10 de mayo 16 de 1917. Efectos de las horas de la pasión. Encontrándome en mi habitual estado, estaba fundiéndome toda en mi dulce Jesús y luego me volcaba toda en las criaturas para darles a todas ellas a Jesús. Y mi amable Jesús me ha dicho: Hija mía, cada vez que la criatura se funde en mí, da a todas las criaturas el influjo de vida divina, y según tienen necesidad, obtienen su efecto. Quien es débil siente la fuerza, quien es obstinada en la culpa recibe la luz, quien sufre recibe el consuelo, y así de todo lo demás. Esto es importante porque tenemos la costumbre, a veces cuando rezamos, cuando tratamos de pedir por alguien o tratar de pedir por algo, generalmente en nuestra petición le ponemos una intención. Y en la divina voluntad, o sea, como la divina voluntad es infinita, inmensa, abarca todo. Y entonces Jesús aquí lo que dice es muy claro. O sea, no se necesita poner una intención, sino de acuerdo a la necesidad de la criatura, es como ese acto del alma que vive en la divina voluntad va a servir como luz, como fuerza, como conocimiento, en fin. No es necesario que nosotros le pongamos la finalidad, ¿no? Yo quiero pedir por alguien, quiero pedir por una persona que está, no sé, en malos pasos, que está mal. No necesito dirigirla así específico, sino actuando en la divina voluntad, ese acto le llega a esa persona de acuerdo a lo que necesita. Que a veces nosotros no sabemos exactamente lo que requiere la persona, ¿no? Es como si una persona mala engaña a uno y le dice: ora por mí para que mis proyectos salgan bien, y la persona piensa que sus proyectos son buenos, pero él en su mente tiene que sus proyectos van a ser malos, pero por más que ore la persona por él, pues lo que va a recibir es justicia en lugar de ayuda para sus proyectos, ¿no? Así es. O sea, o lo más probable es que no reciba nada, ¿no? También. Sí. O sea, que Dios no escuche esa petición y dejará, en vez de lo que se pidió, dejará luz. Dejará quizá remordimiento de conciencia. Algo que le ayude a aquella persona para entender. Por eso es que ya el poner la intención en la divina voluntad no tiene mucho sentido. Aquí esta manera de rezar de Luisa es formidable porque dice: estaba fundiéndome toda en Jesús y luego me volcaba toda en las criaturas para darle a todas ellas a Jesús. Normalmente cuando rezamos nunca le damos a Jesús a nuestro prójimo. Siempre es de aquí para allá, te pido, dame, pero nunca le damos Jesús a nuestro prójimo. Así es. Esto es precioso, la manera de orar de Luisa, ¿no? Porque nosotros tratamos de que Jesús lo haga todo. Te pido por ellos, ayúdalo, en fin. Y aquí es Luisa quien, volcándose en la divina voluntad, toma a Jesús y se los da a todas las criaturas. Muy bien. Hermoso. Buena observación. Después me he encontrado fuera de mí misma. Me encontraba en medio de muchas almas que me hablaban. Parecía que fueran como almas purgantes y santos, y nombraban a una persona conocida mía, muerta no hacía mucho, y me decían: él se siente feliz al ver que no hay alma que entre en el purgatorio que no lleve el sello de las horas de la pasión, y cortejadas, ayudadas por estas horas, toma sitio en lugar seguro,
y no hay alma que vuele al paraíso que no sea acompañada por estas horas de la pasión. Estas horas hacen llover del cielo continuo rocío sobre la tierra, en el purgatorio y hasta en el cielo. Al oír esto decía entre mí. A ver, espérame, porque esto es muy, muy interesante, ¿no? O sea, no hay alma que entre al purgatorio que no sea por las horas de la pasión. ¿Qué horas de la pasión? O sea, ¿será las horas de la pasión que conocemos? Este libro que Luisa escribe como meditación y como, más bien como reparación a los sufrimientos de Jesús. ¿O será por las horas de la pasión de Jesús, las vividas, las reales? Yo más bien pienso, desde mi punto de vista, que es por estas horas de la pasión que Luisa escribe. Porque Jesús le hace la promesa de que por cualquier palabra que se haga en las horas de la pasión, siempre y cuando con sus mismas intenciones, Él dará un alma a aquella persona. Si entendemos que la divina voluntad es eterna, que vive en la eternidad, y que en la eternidad no hay ni ayer ni mañana, el alma que el día de hoy esté haciendo las horas de la pasión puede estar conquistando almas que murieron hace 1000 años, 2000 años, 5000 años, o que vayan a vivir y a morir dentro de 3, 4, 5000 años, ¿no? O sea que no hay tiempo. Y esto es fenomenal, porque ahora entendemos el valor de las horas de la pasión y sobre todo ese valor enfocado al prójimo, que es en la parte de este pueblo de Dios, el pueblo purgante, las almas purgantes, ¿no? Así que creo que es maravilloso entender que no hay alma que llegue al purgatorio que no sea por medio de estas horas. Así que cuantas veces las hagamos, cuantas veces estaremos, no sé, favoreciendo el camino para el purgatorio. Y esta también sería una manera de ratificarle a Luisa lo que había dicho Jesús, porque luego hay veces que Luisa no le cree a Jesús. A veces que no le cree, y si se le aparece un alma purgante o varias y le dice, mira, estoy aquí por las horas de la pasión, sería ratificarle lo que le había dicho Jesús a Luisa y para que le creyera. Uh-huh. ¿Verdad? Al oír esto decía entre mí, tal vez mi amado Jesús, para mantener la palabra dada, que por cada palabra de las horas de la pasión daría un alma, no hay alma que se salve que no se sirva de estas horas. Después he vuelto en mí misma, y habiendo encontrado a mi dulce Jesús, le he preguntado si eso era verdad. Y él: estas horas son el orden del universo, y ponen en armonía el cielo y la tierra, y me disuaden de no destruir al mundo. Siento poner en circulación mi sangre, mis llagas, mi amor y todo lo que yo hice, y corren sobre todos para salvar a todos. Y conforme las almas hacen estas horas de la pasión, me siento poner en camino mi sangre, mis llagas, mis ansias de salvar las almas, y me siento repetir mi vida. ¿Cómo pueden obtener las criaturas algún bien si no es por medio de estas horas? ¿Por qué lo dudas? La cosa no es tuya, sino mía. Tú has sido el esforzado y débil instrumento. Otra vez, la misma idea, ¿no? O sea, todas las almas van a sentir y a recibir el efecto de las horas de la pasión hechas por el alma que viva en la divina voluntad. A mí me parece maravilloso que Jesús nos dé la oportunidad de poder compartir con Él esta obra y de alguna manera concurrir a la salvación de las almas. Sí. O sea, no sé, es inmenso. Antes se decía que si alguien podía salvar un alma, que ya con eso ya había salvado la propia y gozaría de un cielo mayor. ¿Qué será
un alma que viva en la divina voluntad, que haga las obras de la pasión y que esté concurriendo junto con Jesús en salvar tantas almas. Híjole, inmenso, ¿no? Qué bien le haremos no solo a nuestros familiares, sino a toda la humanidad, a todos aquellos que hayan pasado por el purgatorio o que vayan a pasar. Yo no sé si mi hijo, mi nieto, mi bisnieto vaya a pasar por el purgatorio. Lo más probable es que sí. O sea, dentro de este ambiente de mundo en donde casi todos tendrán que pasar. Yo por mí desearía que no, que vivieran en la divina voluntad. Pero si por lo pronto estamos dejando un bien para toda la humanidad, para que se valgan de estos actos, de estas palabras dichas en la divina voluntad, para lograr aminorar, para lograr salvarse, para lograr llegar al purgatorio y no caer en el infierno. Y es una gran herencia, en lugar de dejarles una casa aquí en la tierra, dejarles una casa en el cielo. Así es. Su casa asegurada ya. Su casa asegurada y repito, para todos, ¿no? Por esto es que a veces cuando se hacen cosas humanas para detener todo este mal que está sucediendo en la actualidad, cuando se hacen marchas, se hacen plantones, se hacen, no sé, todo lo que se acostumbra, o sea, novenas de oración, en fin, para detener, por ejemplo, el aborto. ¿El aborto se va a detener? Pues sí, tiene que llegar a detenerse, porque si no el reino de la divina voluntad nunca lograría estar. Pero el efecto de la parte humana va en sentido horizontal. Es del hombre, petición o exigencia al hombre. ¿Sí? El hombre exigiendo a la política, exigiendo al poder público que deje de estar influyendo y de estar contribuyendo a estos males, porque en realidad son ellos los que están insistiendo en hacerlo. Y se nos ha olvidado la relación vertical, o sea, la relación del hombre hacia Dios. Entonces, de la petición del hombre al hombre, es realmente difícil poderlo llevar a cabo, y creo que lo hemos visto. Pero cuando el hombre se dirija a Dios, cuando el hombre realmente se arrepienta, cuando, no todos, cuando menos una parte, y en realidad haga una vida en sintonía con Dios, yo creo que esto sí podrá detener todo, ¿no? Y podrá aminorar todos estos flagelos que tenemos ahora. Así que no se nos olvide, o sea, las horas de la pasión es uno de tantos medios para llegar a este punto. Y es el vivir fundido en la divina voluntad lo que va a hacer que todo esto se caiga por tierra. Así que, pues a vivirla, ¿no? Sí, urge. Urge. Bien. 12-11. Junio 7 de 1917. El alma queda separada de Jesús cuando hace entrar en ella alguna cosa que no le pertenece a Él. Encontrándome en mi habitual estado, me lamentaba con mi dulce Jesús de sus privaciones y le decía: qué amarga separación, separada de ti, todo termina, y me siento la criatura más infeliz que pueda existir. Y Jesús, interrumpiéndome a hablar, me ha dicho: Hija mía, ¿qué separación encuentras? El alma queda separada de mí cuando hace entrar alguna cosa que no me pertenece a mí. Por eso, si yo entro en el alma y encuentro su voluntad mía, sus deseos, sus afectos, los pensamientos, el corazón, todo mío, yo la absorbo en mí y voy fundiendo con el fuego de mi amor su voluntad con la mía, y de ellas hago una sola. Fundo sus deseos con los míos, los afectos, los pensamientos con los míos,
y cuando de todo he formado un solo líquido, como celestial rocío lo vierto sobre toda mi humanidad, el cual, dividiéndose en tantas gotas de rocío, por cuantas ofensas recibe, me besan, me aman, me reparan, me embalsaman mis llagas irritadas. Y como estoy siempre en acto de hacer el bien a todos, este rocío desciende a bien de todas las criaturas. Pero si encuentro en el alma alguna cosa extraña que no me pertenece, entonces no puedo fundir lo suyo en lo mío, porque solamente el amor es lo que tiene virtud de fundirse y hacerse uno solo. Las cosas similares son las que pueden intercambiarse y que tienen el mismo valor, por lo que, si en el alma hay fierro, espinas, piedras, ¿cómo se pueden fundir? Y entonces son las separaciones la infelicidad. Así que si en tu corazón no ha entrado nada, ¿cómo puedo separarme? O sea, ¿qué nos separa de Jesús? Todo lo que no es de Él. ¿Qué no es de Él? Así para... Todo lo que es nuestro. Todo lo que es nuestro. Perfecto. O sea, lo que no es de Él es lo que hace la voluntad humana sin la unión con Él. Para no estar tratando de numerar o enumerar todos los actos, ¿no? Muy sencillo. Cada vez que yo hago un acto sin la unión de mi voluntad con la de Él, eso no le pertenece. Y eso me separa de Él. ¿Qué tan lejos estamos de Él? Es que tanto actuamos sin la divina voluntad. ¿Qué tan cerca estamos? Es que tanto estamos obrando junto con la voluntad divina. Así que esa decisión de qué tan lejos o qué tan cerca es nuestra. No tenemos que orar y que implorar a un Dios allá en el cielo, porque el cielo de Dios debería de estar en nosotros. Ese es el cielo que Dios quiere tener, el cielo de la criatura, donde mora y donde estaría en su perfecta armonía y logrando su finalidad, y convivir al tú por tú con una criatura. Así que vayamos cambiando un poquito esa idea que tenemos cuando decimos ¿dónde está Dios? En el cielo, y volteamos hacia arriba, o sea, esa bóveda azul que nos envuelve, que sabemos que no es azul, que sabemos que no es bóveda, o sea, no hay una bóveda, pero siempre nos imaginamos a Dios allá y nunca lo imaginamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando queramos realmente encontrarnos con este Dios, vamos a seguir el consejo de Jesús. No volteen la cara al cielo. No necesitamos ir a un lugar específico para orar. Mejor nos encerramos en nuestro cuarto, en ese cuarto interior que tenemos. Nos aislamos del mundo y ahí nos vamos a encontrar con Jesús. ¿Sí? Lo curioso viene que desde chiquitos que estuvimos estudiando el catecismo nos decía, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, pero nunca pensamos que todo lugar también era dentro de nosotros. Entonces como que de mi cuerpo pasé adentro, es mío y ya no es lugar de Dios. Así es. ¿No? Como que nunca lo razonamos de esa manera. Uh-huh. Bueno, hasta que le abras la puerta. Sí, pero no nos lo enseñaron. Sí, ¿no? Y eso es lo maravilloso. Por ejemplo, en los retiros que se hacen para niños, se les empieza a enseñar que es un Jesús que está dentro de ellos. Y el niño es tan puro, tan simple, tan vacío de tantos artificios mentales que tenemos, que lo acepta perfectamente. Y de ahí en adelante vive con la seguridad de que es un Jesús que está en su interior, que vive con Él, que platica con Él, que obra con Él, y se le hace lo más sencillo actuar junto con Él, cosa que para nosotros nos resulta a veces muy complicado poder conceptuar eso de que es el alma unida a la divina voluntad, obrando juntos, y un Jesús que está en nosotros y que es quien tiene la divina voluntad y quien nos la da para poder actuar.
Así que a volvernos como niños, ¿sí? A volvernos como niños, porque el niño es el ser más idóneo para llegar a entender y a vivir esto. ¿Sí? Un Jesús que dice, Padre, te alabo y te bendigo, porque esto se lo has revelado a los sencillos, no a los sabios, no a los potentes, no a los soberbios, no a nadie, a los sencillos. ¿Y quién más sencillo que un niño? Sí, sí, por eso dice, sean como niños. Así es. 12-12, junio 14 de 1917. Por cuanto más el alma se desnuda de sí, tanto más Jesús la viste de él. Continuando mi habitual estado, estaba rogando a mi amable Jesús que viniera en mí a amar, a rezar, a reparar, porque yo no sabía hacer nada. Y el dulce Jesús, movido a compasión por mi nulidad, ha venido, quedándose conmigo a rezar, amando y reparando junto conmigo. Y después me ha dicho: Hija mía, por cuanto más el alma se despoja de sí, tanto más la ha visto de mí. Por cuanto más cree que no puede hacer nada, tanto más obro yo en ella y hago todo. Siento que la criatura pone en acto todo mi amor, mis oraciones, mis reparaciones, etc. Y para hacerme honor a mí mismo, veo qué cosa quiere hacer. Amar, voy a ella y amo junto con ella. Quiere rezar, rezo junto con ella. En suma, su despojarse de sí y su amor, que es mío, me atan y me obligan a hacer junto con ella lo que quiere hacer. Y yo doy al alma el mérito de mi amor, de mis oraciones y reparaciones, y con sumo contento mío, siento repetir mi vida y hago descender, a bien de todos, los efectos de mi obrar, porque no es de la criatura que está escondida en mí, sino mío. Bueno, no sé, o sea, ¿qué les deja esto? ¿Qué nos deja esto? es precioso, es un dulce a la boca, porque esta idea de estar haciendo todo con Jesús, todos nuestros actos con Jesús, es maravilloso porque nos da amor, paz, consuelo, serenidad, fortaleza, todos sus atributos al mismo tiempo. Estamos viviendo el cielo. Así es. Y es fabuloso. Estamos viviendo el cielo en la tierra y lo estamos viviendo en plenitud. Esa es una de las cosas maravillosas y que Jesús se lo dice a Luisa, ¿no? Anímate a vivir vida de cielo desde aquí. Pero, desgraciadamente, somos muy, ¿cómo diríamos? ¿Torpes? No sé Pues si... muy llenos de nosotros mismos. Incrédulos. Incrédulos, torpes, estamos llenos de nosotros. Y algo que es curioso, entre más te desnudes de lo tuyo, más te viste de lo suyo. Lo único malo es que lo suyo y lo nuestro son cosas contrarias. ¿Sí? Al principio, cuando el alma tiene que empezar a practicar esto, necesitamos empezar a despojarnos. Y nos despojamos incluso de las cosas que son lícitas. ¿Sí? Una diversión lícita, una compañía lícita, una amistad lícita, negocios incluso lícitos. Pero Jesús nos pide que nos quitemos todo, absolutamente todo. Pero no es por un sacrifícate, sino por un purifícate. Porque Él dice que cuando ya logró que el alma viva realmente en su voluntad, entonces Él mismo nos va a ir empujando a aquella alma a tomar determinado tipo de placeres, de descanso, incluso de conversar, de convivir con los demás y de hacer negocios. Esto es importante, porque dice, ya no me da celos lo que hace, porque antes
era por ella misma, por voluntad humana. Ahora estoy seguro de que lo que hace, lo hace porque es mi voluntad, y si mi voluntad no lo quisiera, no lo haría. Así que ya no tengo celos y ahora la voy empujando a que vaya abriéndose a todo lo lícito. Así que el chiste es revestirnos de lo de Él. ¿Y cómo lo hacemos? Despojándonos de lo nuestro. ¿Cómo lo hacemos? Quitándonos esta vestidura que traemos, no la ropa, sino los actos. Y eso nos va a convertir esta vida humana en vida divina, esta felicidad humana en felicidad divina, y todo esto lo dejaremos a un lado y llegará el momento en que veamos lo despreciable que era esto. ¿Sí? Así que bueno, pues este es como el meollo de todo el problema. Vamos a leer otra. ¿La siguiente? 12:13. Julio 4 de 1917. Todas las penas de las criaturas fueron sufridas primero por Jesús. Quien hace la divina voluntad está junto con Jesús en el tabernáculo. Continuando mi habitual estado, yo me sentía un poco sufriente y mi adorable Jesús al venir se ha puesto frente a mí y parecía que entre Jesús y yo había muchos hilos eléctricos de comunicación y me ha dicho: Hija mía, cada pena que el alma sufre es una comunicación de más que el alma adquiere, porque todas las penas que la criatura puede sufrir primero fueron sufridas por mí en mi humanidad y tomaron lugar en el orden divino. Y como la criatura no puede sufrirlas todas juntas, mi bondad se las comunica poco a poco. Y conforme las comunica, así crecen las cadenas de unión conmigo. A ver, todas las penas que nosotros hemos sufrido, primero las vivió Jesús. Y dice que como nosotros no las podemos sufrir al mismo tiempo, nos las va dejando poco a poco, o sea que Él sí las sufrió al mismo tiempo. Sí. Y es manifestación de su misericordia. Imagínense que las sufriéramos todas al mismo tiempo. No resistiríamos. No podríamos, ¿verdad? No resistiríamos. Nada más que esto requiere explicación, sobre todo para aquellas personas que empiezan apenas a conocer esto. San Pablo nos deja una frase muy curiosa, donde dice que el alma, por las gracias que Jesús nos consigue y todo, podemos llegar o debemos llegar a ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿cuál es el punto de relación? Porque cabría la posibilidad de que pensáramos que estamos predispuestos, de que ya Dios nos está predisponiendo a hacer determinado tipo de obras, de actos. O más bien como que hizo un manual de lo que podemos hacer y ya no hay más. O que, exacto, que nos diga, mira, tú nada más en esto. Para esto fuiste creado. Tus dedos nada más se mueven hasta acá. Bueno, Jesús nos dice que del momento desde siempre, Dios decidió cuántas criaturas deberían de existir y decidió qué tipo de vida deberían de haber llevado. Y el tipo de vida ahora sabemos que es una vida de tipo divino, o sea, semejante a Él. Por lo tanto, Él tuvo que sacar de sí mismo determinado número de vidas de Él para cada uno de nosotros y que la pudiéramos vivir desde nosotros, junto con Él. Pero el Padre, al sacar aquello, el Padre requiere una retribución. Y esa retribución, el encargado de dar esa retribución es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que posteriormente se va a llamar Jesús en la tierra, cuando descienda, cuando venga y se encarne. Pero el pago, la vida divina que deberíamos de haber vivido nosotros,
ya está pagada y está ya con Dios. Para la divinidad, Dios ya recibió lo que nosotros deberíamos de haberle dado. Por lo tanto, todo está saldado con Él. Pero ahora es Jesús quien lo dio, bueno, es el Verbo Eterno quien lo hizo, quien lo dio. Y cuando viene en el tiempo, entonces ahora nosotros tenemos que ir tomando esa vida que Jesús vivió, que el Verbo vivió por nosotros desde toda la eternidad, que no es más que el impulso divino para nosotros poder continuar obrando. Entonces no importa lo que yo haga, no es que que el Verbo Eterno haya tomado una taza de café el día de hoy y yo me tenga que tomar una taza de café, aunque sea de Starbucks, sino que necesitamos entender que es el impulso para actuar, el que es divino y el que lo vivió el Verbo Eterno como un acto divino y se lo entregó al Padre. Ahora nosotros tenemos que tomar este impulso y darle salida en el acto que yo haga, no importa cuál. Puede ser un parpadeo, puede ser un latido, puede ser un paso, puede ser una palabra, puede ser un pensamiento, lo que sea, siempre y cuando que estemos conscientes de estarle dando entrada a nosotros de ese movimiento y salida a través de nosotros en nuestros actos. No sé si quede claro. Y entonces entendemos exactamente qué es lo que nos están diciendo. ¿Qué nos están diciendo aquí? Aquí dice, conforme las comunicas y crecen las cadenas de unión conmigo. Cada vez que hagamos actos divinos, cerramos más esa cadena con Jesús y con los hilos eléctricos de comunicación. Esos hilos son estos impulsos. Tantos hilos eléctricos como impulsos salen de Él hacia nosotros para obrar. Si nosotros no obramos en la divina voluntad y no tenemos esta divina voluntad para poder actuar, estamos prácticamente sin comunicación con Él. En la medida que vamos entendiendo y que vamos entrando en este ambiente, es en la medida en que estas líneas eléctricas se van tendiendo y vamos teniendo una comunicación más estrecha con Él. Y todos esos impulsos que salen de Él, todos tienen que ser vividos. Así es. Tienen que ser correspondidos, digamos. Y al final, todos tienen que ser buenos. Al final todos porque tienen que ser hasta buenos. los malos se tienen que transformar después en buenos, aunque sean de otra persona. No tanto como transformar, sino Jesús ya los vivió. O sea, porque primero los vivió el Verbo Eterno desde toda la eternidad. Pero como el hombre se sale y el hombre no tiene el seguimiento que Dios hubiera querido, entonces ahora tiene que venir otra vez el Verbo Eterno, pero en carne, en la persona de Jesús, para tomar nuestros actos nuevamente y rehacerlos y volverlos a entregar a la divinidad, pero ya como hechos otra vez buenos, pero son hechos buenos por Él. Pero por ejemplo, al entrar al purgatorio, tiene uno que salir santo para entrar al cielo. Ahí tomaría uno los actos ya purificados. Tomaría uno el traje, los actos, ¿sí? Unos actos que hizo Jesús, o sea, y que los deja para nosotros. No se los apropia Él, sino los deja para nosotros. Donde nosotros después de morir necesitamos irnos a quitar lo que traemos para ponernos esa vida o ese traje que Jesús nos dejó. Y la única cosa es que va a venir el traje, lo puedo poner, puedo entrar, pero no tendré los méritos ni los bienes que aquel traje debería de tener. Si yo veo a alguien muy bien arreglado, con un traje muy fino, muy caro,
O sea, debo pensar que aquella persona tiene los recursos necesarios para esa. Esos serían como los méritos. Pero en realidad lo que está pasando es que es Jesús quien lo hizo y me lo presta o me lo deja para que yo lo tome y lo viva yo. Pero entonces los méritos no son míos, son de Él. Entonces, y esos no me los comparte. Entonces, lo que dicen que aunque la mona se vista de seda, sigue siendo bueno, no, porque ya es un préstamo para la eternidad. Ay, sí. Sí. Bueno, teniendo en cuenta la mona, está bien. O sea, no importa cómo me vista, no importa qué traje me ponga, aparento, pero no soy. ¿Sí? O sea, tengo la apariencia, que es la apariencia de vida divina, que se me va a dar como propiedad, porque Jesús por eso la hizo, pero los bienes son los que no voy a tener. Bueno. Otro día estaba pensando entre mí en el... Pero me faltó. ¿No? No. ¿Sí? ¿Te faltó? A ver, Creo sigue. que, y conforme las comunica, así crecen las cadenas de unión conmigo. Y no solo las penas producen este efecto, sino todo lo que la criatura puede hacer de bien. Así se desarrollan los vínculos de unión entre yo y ella. Otro día estaba pensando entre mí en el bien que las demás almas tienen de estarse ante el Santísimo Sacramento, mientras que yo, pobrecita, estaba privada de ese bien. Y el bendito Jesús me ha dicho: Hija mía, quien hace mi voluntad está junto conmigo en el tabernáculo y toma parte en mis penas, en las frialdades, en las irreverencias, en todo lo que las mismas almas hacen ante mi presencia sacramental. Quien hace mi voluntad debe tener la primacía en todo. Le está reservado siempre el puesto de honor. Por tanto, ¿quién recibe más bien? ¿Quién está delante a mí o quién está conmigo? Para quien hace mi voluntad, no tolero ni siquiera un paso de distancia entre yo y ella. No división de penas o de alegrías. Tal vez la tendré en la cruz, pero siempre conmigo. He aquí, ¿por qué te quiero siempre en mi querer? Para darte el primer puesto en mi corazón sacramentado. Quiero sentir tu corazón palpitante en el mío, con mi mismo amor y dolor. Quiero sentir tu querer en el mío, que multiplicándose en todos, me dé con un solo acto las reparaciones de todos y el amor de todos, y mi querer en el tuyo, que haciendo mía tu pobre humanidad, la eleva ante la majestad del Padre como mi víctima continua. Prácticamente nos está hablando de lo mismo, de esta unión, de este tomar todo lo nuestro y ponerlo como de Él. Y esta parte final, o sea, creo que es como la conclusión. Eleva todo lo nuestro en Él hacia el Padre, para presentarlo, pero presentarlo ya en la forma divina. No sé qué más pudiéramos agregar. O sea, yo creo que con eso, para mí, se concluye todo el capítulo, ¿no? Toda esta lectura. No sé, Alejandra. También nunca hemos pensado cuando estamos ante el Santísimo que en ese momento Jesús está recibiendo ofensas, frialdades, irreverencias, cosas muy fuertes, y pensamos que ahí está Jesús nada más, nos está viendo y nos está escuchando nuestras oraciones de petición. Pero conociendo ya esto y conociendo a Jesús, nos damos cuenta que esto es mucho más profundo, mucho más delicado, y que hay que comprometernos más, porque es un Jesús, es la vida de Dios la que está en nuestras manos. Así es, y es un Jesús que está sufriendo las penas, la ingratitud, la frialdad de las criaturas, ¿no? Ahí. Pero es la criatura que vive en la divina voluntad quien lo acompaña y quien serviría como de pararrayos o de víctima para que todo aquello no le llegue. O sea, ese sería como el punto medio de decir, yo recibo todo.
y le transformamos esos actos en actos buenos. Así es. Y entonces lo estamos reparando de alguna manera. Pero eso no quita el que no nos unamos con Él en todo, para que junto con Él podamos recurrir al Padre, ¿no? En fin, ¿quién recibe más bien? O sea, ¿quién está enfrente del Santísimo o quien está, no sé si la palabra sea exacta, dentro del Santísimo? ¿Quién recibe más bien? ¿Quién está enfrente o quién tiene al Santísimo en el interior? Pensémoslo, y creo que la decisión y la respuesta es muy obvia, ¿no? Bueno. Yo les quiero decir algo, hermanos, somos una iglesia. Nosotros somos iglesia peregrina, pero también está la iglesia purgante. Tenemos que pensar más en ellos. Tenemos que hacer más cosas por ellos. ¿Qué más? Que vivir en la divina voluntad, pensar en la pasión de Jesús, y todas esas almas de verdad van a estar muy agradecidas porque como iglesia trabajamos juntas. Piénsenlo bien. Así es. Muy bien. Muy bien. Bueno, amigos, pues con este bello pensamiento de Alejandra, nos despedimos y nos oímos en el próximo. Alejandro. Gracias. Doctor. Hasta luego. Alejandra. Hasta luego, doctor. Hasta luego, amigos. Gracias, buenas noches.